El modelo ISLM. El modelo ISLM fue desarrollado por el economista norteamericano John Hicks en el año 1937. Justamente, el paper de este autor se llamó Mr. Keynes and the Classics, a Suggestive Interpretation, es decir, el señor Keynes y los clásicos, una interpretación sugestiva. La importancia de este aporte fue la de que permitió enlazar el mercado de bienes con el mercado de activos, es decir, vincular la política monetaria con la política fiscal. Hasta el momento habíamos desarrollado un submodelo donde la demanda agregada estaba integrada por sus 4 componentes, tales como el consumo más la inversión, el gasto público y el sector externo, todo lo cual era idénticamente igual a nivel de producción o renta, que al mismo tiempo también era igual a la renta disponible, más los impuestos menos las transferencias. De hecho, el enfoque esencialmente no cambia ni altera esa identidad, pero lo que sí ocurre son los efectos que genera eh, implementar la política fiscal sobre la política monetaria. Este modelo se llama ISLM justamente por sus siglas en inglés: Investment, Saving, Liquidity Preference, Money Supply. Es decir, inversión, ahorro, preferencia por la liquidez, un concepto que Keynes utilizó para definir a la demanda de dinero, y la oferta de dinero, que es M. La política monetaria es al menos tan importante como la política fiscal. Hasta el momento habíamos visto que las modificaciones en el componente autónomo de la demanda agregada y las variaciones impositivas generaban cambios en el nivel de equilibrio de producción o renta. Estos cambios que se producían en el nivel de equilibrio de producción o renta tendían a expandir la cantidad de dicho nivel. Justamente las políticas fiscales implementadas eran tendientes a incrementar ese nivel de producción o renta. Ahora, una vez que se produce ese incremento de la producción por causas esencialmente fiscales, se incrementa la demanda de dinero, pero al incrementarse la demanda de dinero, este incremento de demanda de dinero genera presiones sobre el tipo de interés, el cual necesariamente tiene que subir para restablecer el equilibrio. Entonces, lo que podemos mencionar es que introducir los mercados de activos y los tipos de interés permiten cumplir con 3 objetivos importantes. El primero de ellos, como dijimos, es el de explicar la política monetaria. Luego, el segundo objetivo es señalar que estos cambios que se produjeron por la vía de la política fiscal y expandieron el nivel de producción o renta, van a ser atenuados por un efecto secundario que surge como consecuencia de que una economía que crece necesita más dinero, y al necesitar más dinero genera expectativas alcistas respecto de la tasa de interés. Justamente estas atenuaciones, en algún caso, llegan a anular totalmente el efecto inicial. Por otra parte también, y un detalle importante, más que detalle, es un tema relevante, tiene que ver con que se cambia la composición de la demanda agregada. Hay una opinión suficientemente calificada a este respecto y que tiende a que no es conveniente implementar las políticas fiscales para expandir el nivel de producción o renta, porque esa expansión de producción o renta por la vía del gasto público, por ejemplo, se lleva a cabo a expensas de la inversión privada. Y esa es precisamente la razón por la que no debiera hacerse. Bien, introducir el mercado de activos implica considerar la función de inversión, que a diferencia de del comportamiento que tenía cuando tratábamos la inversión como un componente exógeno o autónomo, ahora se vuelve endógena
y se determina en el modelo, puesto que no solo depende de un componente autónomo, al que habíamos definido como I mayúscula barra, sino ahora también la inversión va a estar influida negativamente por la tasa de interés. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión planeada. Justamente esa es la razón por la que el componente que afecta a la tasa de interés, o lo que es lo mismo, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, en este caso el parámetro B, va a estar precedida de un signo menos. Lo que significa, reitero, es la relación inversa que existe entre ambas variables. Luego, incorporar esta nueva función de inversión, ahora endógena, en la demanda agregada, implica desagregar los componentes de la demanda agregada, de modo tal que nos permita, si ustedes quieren, aglutinar nuevamente en el componente A barra o A circunflejo, estoy hablando de A mayúscula, todos los componentes que son autónomos, ello más la propensión marginal a consumir sobre la renta disponible, menos este nuevo término representado por el parámetro de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, es decir, menos BI. Si operamos algebraicamente, podemos obtener la siguiente expresión, que el nivel de producción o renta, que es igual a la demanda agregada, es por supuesto igual al parámetro A barra más C por I por 1 menos T de Y menos BI. Y podemos nuevamente operar algebraicamente para decir que el nivel de producción o renta de equilibrio será igual al multiplicador, esto es 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, por A barra menos BI. Analíticamente, llegamos a la expresión que nos determina la curva IS, en la que se establece que I, el tipo de interés, va a ser igual a barra sobre B, el parámetro de sensibilidad de la inversión al tipo de interés, menos Y, el nivel de producción o renta, sobre el multiplicador, nuevamente, por el parámetro de sensibilidad B. ¿Cómo llegamos a estos resultados? Si tenemos, por ejemplo, en el siguiente gráfico, donde representamos en el gráfico superior la demanda agregada para distintos tipos de interés, y en el gráfico inferior la derivación de la curva IS, vemos que partiendo de un tipo de interés I1, representado en este caso por la curva de demanda de color rosado, encontramos que el equilibrio va a estar en el punto E1, aquel donde la demanda agregada intersecta a la curva de 45 grados. Ahí vemos que el nivel de producción o renta I1, coincidente con la demanda agregada en ese punto, justamente E1, lo podemos proyectar hacia el gráfico inferior y con las mismas coordenadas, es decir, abscisa sigue siendo el nivel de producción o renta y la ordenada al tipo de interés, tendremos que I1 va a representar el punto E1 de la curva IS, que es justamente el punto que limpia el mercado, ¿no? Aquel en el cual el nivel de producción o renta es compatible con el tipo de interés. Luego, eso en cuanto al punto E1. Luego, si se reduce el tipo de interés, es decir, pasamos de I1 a I2, naturalmente, si se reduce I2 es menor que I1, veremos un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda agregada, y lo que nos va a permitir encontrar un nuevo nivel de producción o renta más alto, denominado en este caso I2, insisto, con un tipo de interés menor, que lo representamos en el gráfico inferior. Ustedes ven que en el gráfico inferior lo que se ve es un tipo de interés menor, I2, menor naturalmente que I1, y un nuevo nivel de producción o renta, I2, que es mayor que I1.
Y esto nos permite observar la función o cómo se grafica la curva IS y cuál es la pendiente de dicha curva. Pasamos al siguiente gráfico y veremos que cuanto mayor es la sensibilidad de la inversión al tipo de interés y mayor es el multiplicador, tanto más plana será la curva IS. Fíjense ustedes, si partimos de los gráficos superiores, en los que tenemos las líneas llenas, y hacemos coincidir las respectivas curvas de demanda con la recta de 45 grados, obtendremos la curva IS original más oscura, que es la que se corresponde con los respectivos tipos de interés y niveles de producción o renta. Luego, si a las curvas a la demanda agregada originales las vemos afectadas por una disminución del tipo de interés, van a ver que la pendiente de estas curvas aumenta y por lo tanto lo que va a suceder es que la intersección de ambas curvas de demanda agregada va a estar en un punto superior de producción, tanto I1 como I2. Y ahí veremos que se establece una nueva curva IS para los respectivos tipos de interés. Fíjense qué es lo relevante de esto. Dijimos que cuanto mayor era la sensibilidad de la inversión al tipo de interés expuesto por el parámetro B, y cuanto mayor es el multiplicador, tanto más plana es la curva IS. Y es lo que pasa cuando pasamos de la curva expuesta en gris a la curva celeste. Luego, si observamos la posición de la curva IS, vemos que una variación de cualquiera de los componentes autónomos conduce a una variación en términos de la ordenada al origen. Pero este desplazamiento de la curva de demanda agregada resultante de una variación del componente autónomo no altera los tipos de interés. Por lo tanto, gráficamente se ve representado en el gráfico inferior a través de un desplazamiento de la curva IS, en este caso hacia la derecha, porque la variación del componente autónomo es positiva y significa un incremento del nivel de producción o renta. Luego, pasamos al mercado de dinero y la curva LM, perdón. La riqueza real de la economía va a estar dada por la demanda de saldos reales más la demanda de bonos. Sobre este punto cabe hacer una aclaración. La riqueza real de la economía va a estar dada por dinero, bonos, acciones, casas, máquinas y todos los bienes de los que disponga la economía. Eso constituye la riqueza nominal de la economía que, expresada en términos de nivel de precios, se transforma en la riqueza real. Fíjense ustedes, es relevante que tengamos en consideración el nivel de precios para hablar de términos reales, tanto de demanda de saldos reales como la demanda real de bonos. Supónganse que tuviésemos 100 unidades monetarias del signo que ustedes quieran y el nivel de precios sea 2. En ese caso, la demanda de saldos reales será igual a 50. Ahora, si las unidades nominales de dinero fuesen 200 y el nivel de precios de 4, habría diferencias en términos nominales respecto del ejemplo anterior. Sin embargo, en términos reales, estamos justamente en los mismos términos, ¿no? La demanda de saldos reales va a ser igual a 50, lo mismo que en el primer caso. Y al mismo tiempo,
esta riqueza real va a ser igual a la cantidad nominal de dinero, la que emite el Banco Central expresada en términos de precio, o sea, la oferta real de dinero, más la oferta real de bonos. Cuando hablamos de dinero y bonos, estamos sintetizando en esta segunda expresión, bonos, todos los demás activos, financieros no dinero, que antes habíamos mencionado. La diferenciación que tenemos que hacer es que el dinero no genera interés y todos los demás activos sí. Todos los demás activos entonces van a estar representados por los bonos. Para que exista y se cumpla la restricción presupuestaria, necesariamente debe darse que si el mercado de dinero está en equilibrio, el mercado de bonos también lo estará. Si hay, por ejemplo, un exceso de demanda de dinero, habrá correspondientemente un exceso de oferta de bonos, y así respectivamente. Entonces, podremos definir la demanda de saldos reales como L, que va a ser igual al parámetro K de Y menos HI, donde tanto K y H son mayores que 0. K es la sensibilidad a la demanda de saldos reales respecto del nivel de renta. En tanto, H es la sensibilidad de la demanda de saldos reales respecto del tipo de interés. Como vemos, la relación en un caso es positiva y la otra negativa. Naturalmente, la demanda de saldos reales crecerá cuando crezca el nivel de producción o renta, y contrariamente a ello, cuanto más alto sea el tipo de interés, tanto menor será la demanda de saldos reales, cuyo parámetro va a estar representado por la letra H. Aquí vemos en el siguiente gráfico que la demanda de saldos reales, por un lado, en términos de abscisas, y el tipo de interés respecto de la ordenada. Si partimos de una demanda de saldos reales originales, en este caso de color gris, y esto se expone a un incremento del componente autónomo, por ejemplo, cualesquiera de ellos que produzcan un incremento en el nivel de producción o renta, tendrá como resultado un desplazamiento de la demanda de saldos reales hacia la derecha. Analíticamente, vemos que la oferta de saldos reales, o lo que es lo mismo, la cantidad nominal de dinero dividida el nivel de precios, va a ser igual a la demanda de saldos reales. De esta igualdad, si operamos algebraicamente, vamos a poder despejar el tipo de interés y veremos que cuanto más grande sea la sensibilidad de la demanda de dinero a nivel de renta y más chica sea esa sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, tanto más inclinada será la curva LM. En el siguiente gráfico vemos. Supónganse que la oferta de dinero la determina el Banco Central. Por lo tanto, la oferta está fija. Si el nivel de precios no cambia y en el corto plazo no cambia, se mantiene constante, podemos representarla como una recta que parte de la curva de abscisa en el punto M sobre P y está constantemente inalterada, puesto que, no lo dije antes, pero el modelo ISLM es un modelo de corto plazo, sin sector externo, y en el que las expectativas no juegan ningún rol. Y fíjense, respecto de la demanda de saldos reales que habíamos visto en el gráfico anterior, inicialmente estábamos en presencia de la curva gris. Al incrementar el componente autónomo de la demanda agregada, teníamos un desplazamiento de la demanda de saldos reales, porque al crecer la economía se demanda más dinero hacia la derecha para todos los niveles de tipo de interés, pero dado que la oferta está fija, porque así lo fijó el Banco Central, la única manera de que este mercado restablezca el equilibrio es la coincidencia entre oferta de saldos reales y demanda de saldos reales. Y para que eso ocurra,
necesariamente debe darse un incremento en el tipo de interés. Fíjense que en el primer caso, donde la demanda de saldos reales intersecta la oferta de saldos reales, corresponde a un interés I1, y en el segundo caso, una vez que se incrementó el nivel de producción o renta y consecuentemente con ello desplazó la demanda de saldos reales, para que se restablezca el equilibrio, si es que la oferta real está fija, necesariamente debe de subir el tipo de interés. Y eso es lo que vemos en la parte derecha del gráfico, donde identificamos en el eje de ordenada tipo de interés y el nivel de renta en la abscisa. Ahí vemos que para un tipo de interés I1, el nivel de producción o renta es I1, y para un nivel I2, el nivel de producción o renta I2. Fíjense que la pendiente de la curva de LM es positiva, contrario a lo que ocurría con la curva IS. Lo que esencialmente muestra el modelo es justamente la mutua correspondencia que existe entre las dos variables principales. ¿Cuáles son? El tipo de interés, el que se expresa en la ordenada, y el nivel de producción o rentas que está expuesto en términos de abscisa. Para que el modelo esté en equilibrio, debe darse una mutua correspondencia entre las curvas IS y la curva LM. Finalmente, vamos a ver la posición de la curva LM. Fíjense ustedes que inicialmente estamos en presencia de un equilibrio en el mercado de dinero cuando la curva de demanda de saldos reales en color gris intersecta a la oferta de saldos reales. Ahora, si se incrementa la oferta de saldos reales a la curva MP más clara, para que se siga o siga permaneciendo el equilibrio, para que el mercado se vacíe, necesariamente tiene que bajar el tipo de interés. Fíjense ustedes lo que sucede para un mismo nivel de producción o renta, es decir, la misma demanda de saldos reales, la curva LM tiene que bajar. ¿Hasta dónde? Hasta el tipo de interés que vacíe el mercado. Bueno, esto ha sido todo por ahora y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.